Bien, buenas noches. Hoy vamos a estar en charloteando. Charloteando con o en el titiriverso de Ramón González. Ramón González es... Porque yo siempre he estado comenzando estos programas, intento decir algo del titiritero, en algunos los he dicho, pero aquí vienen o están invitados a que ellos mismos sean quien echen su cuento, su titiriverso. Así que acá está. Vamos de una vez a invitar a Ramón, pero Ramón González, que nos va a comentar y nos va en un cuento, porque él sabe contar, nos va a contar ahora su titiriverso, desde que los títeres comenzaron a enamorarlo a él hasta los proyectos que tiene hoy día. Por supuesto, Ramón González también es, es actor, comenzó también haciendo teatro, como muchísimos titiriteros, no sé si todos, pero sí muchísimos titiriteros de Latinoamérica. Así que vamos a comenzar. Ramón, buenas noches. Hoy el programa es tuyo. Quisiéramos que nos dijeras tu nombre completo, si lo deseas, tu fecha de nacimiento, tus contactos, redes sociales, todo, y comenzaras a contarnos tu historia acá. Payaso Clown, Héctor, bienvenido, saludos. Eh, y nos contarás todo tu universo, pues. Así que, buenas noches, Ramón González, bienvenido. Buenas noches, Wolfgang. Muchas gracias por la invitación y por permitir a través de este espacio poder seguir impulsando el trabajo que uno ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo. Mi nombre es Ramón González Uzcategui, soy actor de teatro, soy periodista de profesión, apasionado del teatro desde que tenía 15 años. Nací el 14 de abril de 1985 en Maracaibo, Venezuela, y desde entonces me he dedicado, mi familia se ha dedicado, digamos, a ese proceso de crianza, de formación, de inculcar valores y sobre todo de ver en el arte una manera o una forma, un estilo de vida. Es por ello que desde ese, digamos, desde los 15 años que comencé a hacer teatro, porque eso es lo que en realidad soy. Soy prácticamente un joven hombre de teatro, porque comencé desde muy niño en la Escuela de Teatro Inés Laredo, adolescente ya 15 años, cuando influenciado por la televisión, en ese entonces vi la necesidad de querer hacer o de querer participar en una telenovela venezolana por todas esas influencias que uno tenía encima cuando joven, cuando adolescente. Entonces, en esa misma búsqueda de poder uno conseguir un espacio para formarse, para prepararse, entre tantas opciones que uno pudo buscar desde lo comercial hasta digamos, lo cultural, llegué a la Escuela de Teatro en Laredo acompañado de mi papá. A partir de allí, digamos, de ese paseo, íbamos nosotros digamos, una expedición fallida porque él me iba a inscribir en un curso de actuación con Giancarlo Simanca, te podrás imaginar. Entonces, cuando llegamos a hacer esa inscripción, no estaba, gracias a Dios, no estaba la persona que recibía el pago de los honorarios para la inscripción de ese curso. Y triste yo, joven adolescente, me fui con mi papá. Recuerdo que nos íbamos de regreso. En Maracaibo está la avenida 2, que es la avenida del Milagro. Íbamos hacia el centro para poder regresar a nuestras casas. En eso pasamos, vamos en el autobús, pasamos y así a mi izquierda veo un letrero que dice Escuela de Teatro Inés Laredo. A partir de allí recuerdo que nos bajamos, fuimos a averiguar, estaba la escuela cerrada, eran 2 de la tarde, vimos un letrero que decía estamos fumigando, venga pronto, o sea, sucedieron todo ese tipo de acontecimientos. Y ya le quedó la tarea a mi papá por mi insistencia de ir a buscar la información para poder inscribirme. Y así pasó
pasaron los días. Recuerdo que comencé la escuela de teatro en mayo del 2000. No, fue un sábado, un día sábado, no recuerdo específicamente, no sé si entre 12 20 de mayo del 2000, y empecé a estudiar allí teatro en la Inés Laredo los días sábados. En ese proceso de formación duré aproximadamente 2 años. Egresé como un certificado que te da la escuela por cursar 2 años, el curso sabatino. Y luego me empezó, digamos, a gustar muchísimo el oficio, la profesión, lo que veía, y me inscribí en el curso vespertino de la escuela de teatro, que lo daban de lunes a viernes, de 3 a 7 de la noche. Ahí fue donde empezó, digamos, ese verdadero contacto con el arte, con la cultura, con el movimiento teatral y titiritesco de la ciudad. Porque en esos momentos de espacios que teníamos de descanso, entre comillas, porque era un proceso de formación bastante fuerte y bastante, digamos, enfocado en objetivos, en informarnos con disciplina, con dedicación, y maestros, muchos maestros buenos que tuvimos en ese entonces. Esos espacios de esparcimiento y de descanso lo teníamos nosotros en la Plaza Andrés Eloy Blanco, si no me equivoco, así se llama, que está en el edificio de la Secretaría de Cultura. La Escuela de Teatro en el Laredo es una institución adscrita a la Secretaría, para aquellos que están conectados y no saben de qué estoy hablando, adscrita a la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, perteneciente a su vez a la gobernación del Zulia. Allí en ese espacio uno se sentaba y podía ver diariamente o cada o 3 veces a la semana funciones de títeres allí en la plaza, porque allí en ese, digamos, en el centro de la ciudad, en ese espacio de la Secretaría, estaba, digamos, la cuna de la cultura, del arte del Estado, porque estaba la institución de donde funcionaban prestigiosas agrupaciones de música, de danza, de títeres, agrupaciones y escuelas de música, danza, títeres, las mismas escuelas de teatro, en fin. Había variedad para allí y uno tenía esas opciones de formarse gratuitamente en ese momento. Fue entonces como en ese proceso de espectador y a la vez de estudiante de la escuela, fue cuando me empecé a encontrar con las presentaciones de títeres. Ya fue adulto, ya 16, 17 años, cuando yo por primera vez me encuentro con una presentación de títeres. De niño recuerdo que mi primera vez cuando vi una obra de teatro fue en el Teatro 5 de Julio, una obra que se llamaba Blancanieves y los Siete Enanitos, comercial, la puesta, y recuerdo que me sacaron del teatro llorando prácticamente por el temor de los actores que bajaban, que en ese momento uno no sabía que era nada de eso, no sabía que era teatro, bajaban del escenario hacia el público, hacia el palco, y salían por allí. Entonces ese impacto, obviamente, niño, 6 7 años, no sé, me impactó y me generó miedo, y de hecho me sacaron llorando de la sala. Y de ahí no tuve ningún otro contacto con el teatro ni con los títeres. Echando cabeza todos estos días buscando, no, mi contacto ya fue adulto, y fue ya ese encuentro cuando empecé a estudiar. En ese proceso como te decía, de público, viendo a muchas agrupaciones de títeres del Zulia que se presentaban en ese espacio, que tenían una programación permanente, fue donde empecé a disfrutar como espectador del teatro de títeres. Me empezó a animar. Lamentablemente en la escuela en ese entonces, dentro del pensum, no contábamos con formación para el títere. Simplemente uno tenía que, como estudiante, cazar las ofertas que la misma escuela de títere de la Secretaría de Cultura lanzaba para formar a actores o gente interesada, y así grupos independientes. Fue entonces como ya luego de mi proceso de formación por la escuela, en el curso vespertino, llegué al Centro de Arte Maracaibo de Bermúdez, donde una de las agrupaciones de títeres de la ciudad, Títeres La Hormiguita, liderada por Mari Franco, estaban dictando un taller para docentes. Recuerdo que se llama el teatro de títere como herramienta pedagógica o algo así. Y dentro de los maestros que estaban formando estaba Zenaida Lugo en la parte de dramaturgia, Ricardo Lugo en la parte de construcción, de muñequería, Mari Franco en la parte de puesta en escena. En
vi la oferta, era para docente, igual consultamos antes de inscribirnos, porque fuimos varios grupos de un grupo de alumnos de la escuela de teatro y nos aceptaron a hacer el curso, el taller. Un taller que a su vez, porque en ese entonces muchos grupos pertenecían o tenían convenios culturales con lo que es el Ministerio de Cultura, creo que en ese entonces era el CONAC, y a partir de allí ofrecían esos cursos o esos talleres gratuitos. En ese momento confirmé que me gustaba el títere y que el títere iba a empezar a formar parte de mi vida como artista. Eh, no me considero titiritero porque la preparación que tuve de verdad como academia, como escuela, fue de manera empírica. O sea, fue viendo, fue haciendo tallercitos o talleres variados, fue participando en uno que otros montajes con algunas agrupaciones, pero que me he dedicado, como me he dedicado al teatro, no lo he hecho. Entonces siempre me he respetado el oficio del titiritero porque así como el oficio del actor es bastante trabajado, es bastante intenso, es bastante dedicado y es el mismo proceso, pues. Entonces, tildarme o llamarme titiritero es como que me guardo distancia y cuidado, sin embargo me he lanzado a poder hacerlo. A partir de ese taller hicimos una muestra final, allí mismo en el Centro de Arte Maracaibo Lea Bermúdez. Esto fue con la unidad de extensión educativa, que en ese entonces organizaba eventos y eventos educativos. Y en Marifranco, Ricardo Lugo y Zenaida vieron a varios de los alumnos que estábamos allí y en un montaje que luego hicimos con el Teatro Estable de Luz, que se llamó Planeta Teluciano, faltaban unos actores y me invitaron a ser parte del elenco para un montaje de títeres porque venía un concurso o una convocatoria de muñecos nacional, si mal no recuerdo se llamaba, porque era certamen mayor de las artes, si no me equivoco, capítulo muñeco, creo que era algo así. Se hizo ese remontaje con el Teluz, porque ya ellos anteriormente habían hecho esa puesta en escena, y participamos varios noveles actores que iban a asumir por primera vez un títere. Y por primera vez, porque nos dieron bastante palo en el entrenamiento, porque obviamente era distinto. La ventaja de uno como estudiante en ese momento era que venía trabajando corporalmente, venía trabajando la voz, ya estaban esas búsquedas y esos procesos iniciados, pero con un muñeco era muy distinto y más en este caso que se trabajó fue el títere Bocón, el títere el Mopex, era mi primera experiencia bastante complicada y bastante cansón. Sin embargo, entrenamiento, clase tras clase y ensayo tras ensayo, se logró lo que en ese momento la directora y el grupo quería, que era sacar un montaje limpio, con técnica, con bastante nivel, porque iba a competir primero a nivel regional, luego a nivel occidental y luego en todo el país. Si no me equivoco, se ganaron los tres. Si no mal no recuerdo, sé que viajamos a Caracas y nos presentamos en el Teatro César Rengifo, pero no recuerdo si se trajo el premio para el Zulia o no. Pues iba a participar el Teatro Estable de Luz como amateur en el teatro de títeres. Gente que tenía experiencia como actores, pero no tenía, era su primera vez en títeres. Pues. Entonces, esa fue mi segunda experiencia como titiritero. A partir de allí, en el Día Bermúdez, de la mano con Henry Semprún, que estaba liderando la unidad de extensión educativa, se iniciaron unas presentaciones pedagógicas a colegios que iban a ver teatro allá en los espacios del día. Hacían unos talleres y luego veían una función de teatro con ciertos temas específicos. Entonces nos invitaron a Jessy Castro y a mí a hacer unos personajes de la obra La Ratoncita Presumida. Eso fue alrededor del 2005-2006 aproximadamente. Eh, Teníamos la misma experiencia, acumulando experiencia en montaje, en ensayo, pero no nos habíamos dedicado 100% a tratar el tema a evaluar el tema de la animación del muñeco, de la manipulación del muñeco, en fin. Íbamos como que íbamos a ir aprendiendo en el camino.
se dio esa oportunidad y desde entonces ese montaje particularmente con esa obra, digo a partir de ahí, a mí particularmente me cambió la vida como actor, como intérprete, como actor prestado al teatro de títeres, porque veo que, y me sirvió muchísimo porque estar con un muñeco en la mano no era lo mismo que estar en un escenario, porque era poder transmitir, y me costó entenderlo muchísimo, poder transmitir a través de una mano, de un brazo, todas esas emociones, porque aparte, lanzados y atrevidos, no nos ocultábamos detrás de un teatrino, sino que nos influenciamos mucho por varias escuelas o por varios grupos de títeres que eran títeres a la vista. Entonces estaba el doble trabajo en que se enfocara el público en el títere y no en el actor. Uno joven actor con mucha energía, con querer ser visto también. Entonces era esa fusión a la vez, esa confusión, los primeros momentos de no cohesionar ese trabajo y coordinar ese trabajo del títere y del titiritero en este caso, porque no utilizábamos teatrino, sino que el público nos veía. Sin embargo, aprendimos muchísimo de cada función que se hizo, el montaje fue trascendiendo, luego a través del Día Bermúdez como una forma de pago por tantas funciones que hicimos, no habría para cubrirlo, nos donaron los títeres para que nosotros de alguna manera pudiéramos recibir como un ingreso y lo utilizamos para funciones en colegios, funciones en fiestas, eh, muchísimas cosas hicimos con talleres desde el punto de vista de los títeres, porque luego la hormiguita también nos invitó a participar como tallerista más adelante. Pero siento que este montaje, de hecho, te digo que hicimos más de, en el Varal celebramos la función 1000, como eso del 2011, por allí, de tantas funciones que nosotros llegamos a hacer y que seguramente muchos grupos en la ciudad, porque me consta, con un montaje han tenido esa oportunidad de poder pasar más de 1000 funciones, de poder cambiar muñecos, hacer historias, hacer giras. Y nosotros pudimos vivir esa experiencia con la ratoncita presumida. Hasta el 2016, donde ya cesó la actividad como tal con ese montaje, pero ya cada uno ahora la sigue haciendo por su lado. Ya sé que está en Medellín la hace por allá, yo que estoy aquí en Barranquilla la hago por acá. Ese montaje particularmente no, a mí me llenó de mucha satisfacción porque pude enfrentarme a diversos públicos, pude crecer, digamos, en ese proceso de formación y de manipulación y de animación del muñeco. No era lo mismo cuando lo hacía en el 2005 o cuando lo hacía en el 2006 o cuando lo puedo hacer ahora. Es como muy distinto y con más conciencia. Es hasta ahora la experiencia en técnicas que he tenido con ese tipo de muñecos, con Mopex, de varilla, porque de resto no he tenido otra oportunidad. No he tenido otra oportunidad ni de formación ni de montaje. Porque creo que sí, ya asumir otra apuesta en ese sentido, requiere como que mayor, obviamente, formación y uno ya ha crecido, digamos, con un poco de trayectoria no se va a permitir hacer cualquier cosa con la formación, sino en este caso con el oficio o con la profesión, sino que hay que guardar sus distancias y respetar el género, respetar a la apuesta, respetar al muñeco, respetar a todo proceso. Y creo que poco a poco eso me lo ha ido inculcando el, el teatro de títeres. Ha sido en mi vida teatral, desde Ciudad Puerto Teatro, que ya desde el 2006 en adelante estuvimos trabajando, ha sido fundamental el títere en cada una de las puestas en escena. Porque sacando cuentas en estos días, preparándome para la entrevista, veo eso, que pudimos, en cada uno de los montajes pudimos eh, tener la presencia del títere. En una ratoncita presumida estuvo, que era 100% títere, pero en un Trino Mayo que fue dirigido por Richard Olivero, donde yo hacía la parte de actuación, pero contaba con Mari Franco y Zenaida Lugo moviendo un muñeco, ellas vestidas de negro de fondo. Eh, por otro lado, un Harapos de esta noche dirigido por Jessy Castro, también en ese mismo formato.
Y así muchos montajes donde la presencia del títere fue fundamental. Y creo que eso nos marcó obviamente todo el proceso que uno vio y la influencia que tuvo del movimiento teatral zuliano, pues, de una escuela de teatro de títeres, de una escuela de títeres, de un grupo de teatro garabato, de una hormiguita, de un taller uno, de un charloteatro, de el hombre del traje amarillo. Es decir, fueron tantas las influencias que tuvimos que nos motivó a hacer de esta herramienta también una forma de poder contar historias. Y de verdad que como gancho, no solo para generar ingresos, sino como gancho de crecimiento, como intérpretes, nos ayudó muchísimo, o me ayudó muchísimo al inicio de mi proceso como actor. Y que hoy día lo sigo haciendo con mucho respeto y con mucha cautela, porque sigo prácticamente enamorado de ese oficio, y siento que es como una deuda que tengo pendiente en querer formarme, porque siempre digo que los actores, con mucho respeto, los actores ya cuando pisamos o pisan los 50 en adelante, ya se empieza a ver las limitaciones sobre el escenario, a diferencia de un titiritero que tiene la herramienta viva, tiene los instrumentos y se mantiene activo por esa misma actividad constante y permanente, es lo que mantiene la mente activa, lo que mantiene el recurso de la voz en su punto, es lo que mantiene la respiración también en su punto y lo que mantiene la creatividad despierta. Entonces, creo que yo por eso digo que mi deuda es formarme y prepararme para poder garantizar mi futuro más adelante, cuando esté entrado en más años en esa área, porque quisiera formarme también en ese proceso para formar y para seguir haciendo. Bien, hay una pregunta que le hago a casi todos los titiriteros que vienen de hacer teatro, ¿no? Este, y es estas tendencias o estas teorías de algunos escritores sobre las técnicas de interpretación teatral, como Meyerhold, como Grotowski, como Stanislavski, como Brecht, Augusto Boal, Tadeusz Kantor, entre muchos, muchos otros, donde se habla, entre otras cosas, de las características físicas de los personajes, de las características psíquicas que se van tomando del mismo libreto, ¿ya? Entonces, sacar unas características físicas del libreto para un actor de carne y hueso y sacar unas características físicas para un actor de madera, de cartón, de tela, para unos títeres, pero el actor que está interpretando estos dos personajes, ¿qué método pueden usar? ¿Usas tú? ¿Usó Ciudad Puerto Teatro? ¿Usa Ciudad Puerto Teatro? ¿Usan ustedes ahorita para interpretar los títeres? Si tienen alguna mezcla, si tienen una propia y está sistematizada o la están sistematizando. ¿Por dónde van ustedes? ¿O por dónde vas tú, Ramón? Siempre a nosotros como se va a Puerto Teatro en su momento, eh, nos gustaba mucho poder transmitir el conocimiento que uno aprendió de maestros del teatro zuliano, del maestro del títere en el Zulia. Y si supieras que en ese proceso de formación nunca se nos habló de eso. Nosotros particularmente con los estudiantes que teníamos en nuestro taller Escuela para Actores y lo hacíamos de manera empírica y de manera casi intuitiva, siempre vinculábamos era el sentido primero antes de abordar el muñeco, eso que está en el texto, iba a ser representado por los actores, por los intérpretes. O sea, es la visión de primero vamos a ver la puesta en movimiento en cuerpo, en voz y en gestos del actor. Y ahí más adelante, saludo a Regulo Pachano, gestor cultural, que nos apoyó muchísimo, grandemente, con todas las funciones de títeres que hicimos en el Centro de Arte Maracaibo Lea Bermúdez, y que sin duda ha sido para el teatro y para la cultura en el Zulia un gran aporte. Saludos, Regulos. Saludos, Régulo, abrazos.
Entonces, creería que esa es como que la metodología que nosotros utilizábamos. Inicialmente hacíamos como que un bosquejo de esos personajes, de esas historias interpretadas por los actores. Ya a partir de allí, y con Jesse trabajábamos mucho lo que es la comedia del arte. Ujú. Él, cuando se boceteaban esos muñecos, siempre le daban esas características particulares, que si un polichinela, que si un arlequín, y ese tipo de recursos, como estaban construidos esos personajes con esas características, se le adecuaban a esas puestas en escenas como tal. Entonces era eso primero, inicialmente apelar a ese recurso de construcción de cómo lo veo yo como actor y luego traspolar toda esa emoción y toda esa característica al títere con espuma, de cartón, de madera. Y es donde venía el verdadero trabajo, porque era entonces de dibujar a ese actor para poder a través del muñeco poder transmitir todo eso. Donde hacíamos mucho énfasis y hoy día nos pasa así, es en el trabajo vocal y en el trabajo corporal, en cómo yo como actor lo puedo interpretar, lo puedo entender, puedo ubicar ese registro de voz para luego poder facilitárselo según las características que tenga Claro. el personaje, poder facilitárselo. Pero que si te soy sincero, planteábamos no que la memoria emotiva, no, porque nos íbamos más desde el juego. Y ese juego nos los permitía como técnica, como método, la comedia del arte, que era más fresco, más contemporáneo, entre comillas, ¿no? Por lo didáctico, los movimientos y lo más parecido a lo clásico del títere, a cómo están construidos los personajes clásicos de los títeres. Bien, Ramón, en este momento, en esta centena, la cuarentena la pasamos hace tiempo ya. En esta centena hay muchos titiriteros que están llevando sus trabajos de títere a, eh, a Internet, a YouTube, a Instagram, al Facebook, a talleres talleres no, en este caso son tutoriales de títeres, tanto de construcción como de animación de títeres. Hay titiriteros incluso que están haciendo entrevistas a titiriteros durante varios meses en las noches. En este caso, Ramón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos, qué planes a nivel de las redes tienes, has tenido, tienes o pretendes hacer en esta centena que estamos viviendo? Nos sumamos, digamos, al proceso de la virtualidad desde la cuarentena. Empezamos con Ciudad Puerto Teatro a celebrar el aniversario en el mes de mayo. Allí nos organizamos Ujú. varios que estábamos por el exterior e hicimos una temporada aniversario donde el títere fue fundamental, fue primordial, porque la mayoría de los que salimos de Venezuela en ese entonces salimos con un montaje de títeres, un montaje que nos iba a permitir en otro país poder generar recursos, generar un ingreso adicional. Entonces, esas puestas que montamos en Venezuela y que nos trajimos, las estuvimos presentando durante esa semana y fue nuestro primer contacto con la virtualidad. Vimos que en ese momento funcionó, un público cautivo, lo hicimos a través del Instagram, a través del perfil en Facebook de Ciudad Puerto Teatro, y ya más adelante quedó como la inquietud de seguir haciendo de mi parte, seguir haciendo cosas. Eh, de esta manera he estado trabajando, haciendo cápsulas informativas con títeres. Estamos en ese Ujú. proceso de producción con contenido más pedagógico. Pero antes de sacarlo a la luz, primero comenzamos, ahorita estamos vistiendo a los títeres. Nosotros no, en este caso no, yo no construyo, no sé nada de muñequería. Eh, Heredamos títeres que hizo en su momento Víctor Rodríguez, que nos hizo, siempre mandábamos a hacer títeres que nos hizo Ricardo Lugo o títeres que se han ido pagando y contratando a gente acá en Barranquilla que nos hace. Pero estamos que sí acomodando los títeres, que sí vistiendo a los títeres, que sí cambiándole de vestuario y, y a su vez escribiendo las historias para luego empezar a grabarlas. Grabamos una obra
de 20 minutos, toda de títeres, para poder ofrecerla a través de varios festivales y utilizar Ujú. estas plataformas digitales para impulsar el trabajo y también para mostrar lo que se ha venido haciendo. Y en eso estamos enfocados, en seguir mostrando desde la virtualidad eh, cápsulas informativas, cápsulas pedagógicas con mucho contenido, no solamente, digamos, cuentos ni historias de autores latinoamericanos, de literatura latinoamericana. No, estamos recreando esas historias, recreando eso que escuchamos por la calle o esas situaciones que salen en una nota de prensa o aquellos contenidos que son de salud, de bienestar, de alimentación, es decir, para ofrecer como que también al público una razón distinta. Desde eso, desde el área del títere, desde el área del teatro como tal, estamos haciendo o estoy haciendo talleres dictando talleres de formación en el área de dramaturgia, en el área de teatro Ujú. y conceptualizando y uniéndonos a esta plataforma para poder seguir activos y seguir mostrando, porque ya cuando todo esto pase vamos a tener esta referencia, ya la gente pues son aquellos que vi en el canal de YouTube de Charlot en el festival de títeres que ellos hicieron, o son aquellos que vi en el Instagram de la Secretaría de Cultura, es decir, está uno como que formando a ese público, a ese espectador que está en casa ahorita y preparándolo para que luego venga al teatro a disfrutar de cada una de las puestas en escena. Y en eso andamos, creando, no deteniéndonos, utilizando las noches para eso, para, para, para invertirle en tiempo a la creación y seguir buscando opciones de visibilizar el trabajo, que más adelante sabemos nos va a permitir un ingreso adicional. Claro, claro. Ramón, cuéntanos sobre esos viajes, perdón, esos trabajos que hacían en las escuelas, para las escuelas. ¿Qué trabajos llevaban? ¿Cómo era todo ese proceso de preproducción y producción para las escuelas allá en Maracaibo específicamente? Y luego nos pasas a contar también tu experiencia en Barranquilla, si ha tenido tiempo de tener alguna experiencia en Barranquilla. Sí, bien, cuando nuestro primer acercamiento o mi primer acercamiento con una institución educativa en un colegio fue con La Hormiguita. Me Ujú. invitaron a dar un taller de formación, a asistir a la facilitadora en el taller de formación. eh, y allí empecé, digamos, a ver cómo se manejaba todo ese proceso de la didáctica, la pedagogía que se necesitaba para transmitir todos los conocimientos desde la visión del títere como herramienta pedagógica, como herramienta en el aula, que eran, digamos, los lineamientos que ese entonces se le daba a la formación, a la capacitación. Más adelante, sirvió toda esa experiencia en otras agrupaciones para ponerla nosotros en práctica a través de Ciudad Puerto Teatro, que fue mi escuela. Y seguramente los que están conectados han escuchado repentinamente Ciudad Puerto Teatro, Ciudad Puerto Teatro, Ciudad Puerto Teatro, pero es como es el proyecto eh, que ha sido, digamos, mi proyecto bandera, mi proyecto al cual fundé y por el cual trabajé a 14 años seguidos, ininterrumpido, y con el cual viví todo este tipo de experiencia. Con Ciudad Puerto Teatro hicimos una labor muy interesante y muy importante, como otras agrupaciones de la ciudad, en ir a las escuelas a buscar ese público, a sensibilizarlo, a educarlos y a formarlos. Sí, sí o sí lo hicimos con teatro infantil, lo hicimos con teatro de títeres, era como que nuestra carta de presentación y nuestra primera oferta, nuestro primer producto con el que llegábamos a hacer esas Claro. presentaciones. Eh, y tenía una acogida bastante interesante, bastante puntual y numerosa, porque al títere les abren las puertas en todos lados. Uno llega y dice, hago títeres y claro, en mi caso digamos, ha restado un poco porque no llego con el teatrino. Entonces cuando llego sin los títeres o llego sin el teatrino y llego con los títeres en la maleta, van a decir, ¿y el teatrino? Entonces Claro. empieza uno a explicarle todo ese proceso. No es teatro a la vista, lo que queremos es que el niño vea el trabajo del actor y también del titiritero y de esa manera esa parla que uno allí o argumento que uno da en ese entonces. Sin embargo, se lograba esa conexión con el público,
con los niños. Y así pudimos visitar muchísimos municipios, muchísimas escuelas en Maracaibo, muchísimos colegios en todo el Zulia, y a través de las alianzas con el Ministerio de la Cultura o con otras instituciones culturales, teatros de la ciudad, Baraldia, Bermúdez, La Estancia, Bellas Artes, pudimos, a través de los programas que ellos tenían de extensión comunitaria y de extensión educativa, llegar a esos espacios. Y de verdad que servía muchísimo porque, sin creerlo o sin saberlo, 2 años después veíamos en nuestros talleres o en nuestras funciones a ese niño o a ese adolescente que vio en el colegio Jesús Obrero en San Francisco la función en el 2000, y luego en el 2002 estaba como espectador viendo una obra de Ciudad Puerto Teatro, por poner un ejemplo. Y sé que a muchos le ha pasado eso en la ciudad como artista. Y que uno lo llena de satisfacción porque además te esperan hasta el final para la foto o para decírtelo, y uno le queda eso como recuerdo para contarlo y para saber que el trabajo en su momento se hizo bien, se estaba haciendo bien. Y así fue el proceso como pudimos seguir enfocándonos en las escuelas porque veíamos que era un público inmediato. Si hacíamos un festival, sí o sí lo llevábamos a la escuela porque el público estaba ahí. Sí, lo difícil, y también muchas agrupaciones en la ciudad se encargaron de eso a través de talleres, era educar y formar al docente o a los directivos de una institución, que es lo difícil. Si uno logra convencerlos o venderle bien la propuesta, no hay problema. Sabemos que contamos con la institución, pero si no le gusta la propuesta o no logra convencer al docente o al directivo de la institución, simplemente no va a pasar, así sea la función gratis. Y nos pasó también muchísimo. Siempre salíamos con las tablas en la cabeza y las funciones eran gratuitas las que se ofrecían. Pero no estaban interesados. No estaban interesados. No sé si influía mucho el que fuese de alguna postura política la institución, o alguna creencia religiosa en la institución, y ven el teatro como o el títere como un elemento pagano. Es decir, muchas cosas podían influir, pero fue, digamos, del 100% un 10% ese tipo de experiencias las que tuvimos. Las demás siempre abiertas, siempre nos buscaban para poder eh, animar y poder acompañarlos en campañas preventivas que ellos mismos desarrollaban. Y creo que es una de las ventajas y beneficios que tiene el títere, poder llegar a través de cualquier tipo de historia, de poder educar, de poder informar, y sobre todo eso, entretener y divertir a los más pequeños y a los adultos, porque nos pasaba también que íbamos a comunidades acá en La Guajira venezolana, con una institución que nos traía a hacer funciones, y terminaban disfrutando más las presentaciones los adultos que hasta los propios niños. Entonces, ese también mantener o convencer y captar al padre, también vamos ahí a tener un público seguro en nuestro teatro, porque el padre ve el nombre de Charlo Teatro, presenta charloteando, y se va a arrastrar al niño sí o sí a ver la función. Entonces, ese tipo de procesos y de vivencias lo experimentamos durante mucho tiempo en la ciudad, y se replicó en varios festivales nacionales e internacionales a los que asistimos también. Con La Ratoncita Presumida, una experiencia tanto en Maracaibo como fuera bastante trascendental y bastante importante en la formación de uno y en el proceso de crecimiento como artista, porque fue una obra que la hicimos para sordomudos. Impresionante. Teníamos dos intérpretes que iban contando la historia a su vez, y lo sorprendente era que uno veía a los niños reírse de lo que y ellos estaban viendo, estaban leyendo en el mismo lenguaje de señas, y uno sorprendido nada más se miraba y seguía. Claro, los instructores nos daban como unas pautas: deben ir más lento, no tienen que ir tan rápido por el tipo de la dinámica. Eso no lo decían previamente, pero eso a uno como artista lo enriquecía y lo comprometía a hacer ese tipo de propuestas que son necesarias también, porque también tenemos un público allí. Un público que, por tal vez su condición o por desconocimiento también de las agrupaciones o de las instituciones, no se toca, pero es un público que también
tiene la necesidad de distraerse, tiene la necesidad de informarse y de educarse a través del títere. Y nos pasó esa experiencia también, pero en la Asociación de Ciegos del Zulia, donde presentamos la misma obra, pero esta vez era con niños y adultos ciegos. Entonces, con esa discapacidad visual. Entonces era como uno hacía la función con la misma energía, con el mismo ritmo, porque es un público que está ahí. Y el esfuerzo era mayor porque es entonces que ellos a través de lo que están escuchando recrear todo ese tipo de situaciones. Y era lo que a nosotros nos llenó en ese momento y después ver cómo se acercaban y querían palpar al títeres para ver cómo eran, o se lo imaginaban y iban diciendo lo que, cómo tenían sus ojos, cómo tenían, bastante, en su momento chocaba, impactaba, pero que no impactaba, digamos, de una manera, de una extrañeza allí ni una rareza, no, sino el ver cómo el compromiso de uno como artista debe ir más allá a presentarse en una sala de teatro, por ejemplo, debe ir más allá de búsqueda de ese público que necesita de verdad eh, distraerse con el arte que uno hace. Y nos pasó en Brasil, en Río de Janeiro, donde hicimos la función en español para niños que hablan portugués. Entonces eso era como que, Claro. y que en este caso no nos apoyábamos mucho en la música, sino que era palabra, palabra y palabra y palabra y, y la gente reaccionaba. Entonces, es como digo, acá es donde está el encanto y la magia del títere que desde ese entonces a mí me encantó y me atrapó desde el año 2000 que lo vi por allá por la plaza. Y actualmente aquí en Barranquilla venimos haciendo un trabajo eh, bastante, digamos, a medio tiempo, por decirlo así, por otras responsabilidades que uno tiene, las responsabilidades laborales. Pero sí, desde el 2017-18 hemos venido trabajando con Ciudad Puerto Teatro en su momento, ahora con la agencia Media Naranja, haciendo funciones también en colegios, haciendo talleres de formación en jardines, haciendo shows infantiles, haciendo todo ese tipo de actividades. Saludos, Charlo Teatro, un maestro del títere de la ciudad, un fuerte abrazo. Alejandro de la Osa, sí, un compañero que fotógrafo que también le regaló mucho a la ciudad con su arte, con su técnica. Y bueno, Barranquilla nos ha acogido como una ciudad calurosa que se parece a la nuestra Sí. y que de la que en momentos hemos querido salir, pero nada, me he todavía estacionado porque se han brindado oportunidades grandes que no hay que desaprovechar. Alianzas Qué con bueno. algunos grupos como el colectivo Nomás, que nos abrió las puertas de su espacio, grandes amigos también, también tuyos, y, Sí. y referencia que tienen acá en la ciudad. Y creo que ese aporte que ellos dan desde su espacio, desde su familia, al gremio barranquillero y a la comunidad donde residen es bastante grande. Y hemos tenido alianzas con ellos y haber hecho trabajos bastante buenos desde el títere, desde la formación con funciones. Visitamos colegios, eh, hemos tenido la oportunidad en momentos de hacer actividades más que de títeres pedagógicas recreativas con los títeres y ahí Ujú. hemos ido venido trabajando pues en ese tipo. Participado también en varios festivales que organizan acá internos, no sé, las programaciones que tiene Luneta Teatro, creo que se llama, Luneta Luneta 50. 50, Luneta 50. Estuvimos con Onomá, estuvimos también con la misma Secretaría de Cultura en unas programaciones que ellos realizaron. Estuvimos en Río Hacha, no solamente en Barranquilla, sino que nos hemos movido a Río Hacha con el grupo Hayeichi, Ayech. Hayeichi, en Cartagena con gente de teatro, si no me equivoco. Williams. Ellos tienen William y Beatriz, quien tiene un patiecito cultural también, una programación bastante activa.
y han sido los aliados por este lado de la costa para seguir uno activo y seguir haciendo teatro, títeres y cuentacuentos, porque hemos, digamos, fusionado esas tres áreas, áreas escénicas para poder mostrar todas esas historias y todos esos personajes que tenemos. Eso hemos venido realizando. A ver, no, nos falta algo. Sí, claro. Tus contactos, tus redes sociales para que las personas que vean el programa puedan comunicarse contigo. Sí, pueden ubicar por Instagram @AC Media Naranja, por Facebook Media Naranja Cultural, por correo electrónico medianaranjacultural@gmail.com. Repito, Instagram @AC Media Naranja, Facebook Media Naranja Cultural y correo electrónico medianaranjacultural@gmail.com. Media Naranja nació hace aproximadamente un año, porque Ujú. obviamente o sea, tomé la decisión de emprender un nuevo proyecto, seguir trabajando de la mano de Ciudad Puerto Teatro, que es mi casa, un grupo que conjuntamente con Jessy Castro creé y por el que sigo dando la cara, pero ha sido como muy difícil poder posicionar el grupo por tener una trayectoria que se hizo en otro país. Entonces entrar con ese proyecto ha sido muy difícil por este lado. Entonces desde allí nace Media Naranja en seguir ofreciendo desde otro punto de vista, seguir ofreciendo ahora más, digamos, con énfasis, con foco en el teatro infantil, con foco en la narración oral, con foco en la producción de teatro de títeres, más en ese foco poder seguir ofreciendo a la ciudad y al país eh, opciones de formación, de entretenimiento. Y por eso de ahí nace Media Naranja. Media Naranja es ese otro público que tengo yo allí, es ese niño, es esa niña, es ese adolescente, es ese docente, es ese padre de familia, es esa madre de familia que quiere ver títeres, que quiere ver teatro. Entonces ahí vamos encaminados a gestionar proyectos para las comunidades, a trabajar de la mano de empresas privadas, de empresas públicas, y la idea es seguir haciendo eso que en Maracaibo logramos por un tiempo, pero ahora de color naranja, por este lado. Claro, claro, muy bien. Ramón, cuéntanos sobre esas experiencias que has tenido en los festivales donde has asistido, ya sean de teatro, ya sean de títeres, ya sea con Ciudad Puerto Teatro o con tu Media Naranja. Bueno, viajamos, con Ciudad Puerto Teatro viajamos mucho, o sea, desde el 2000, bueno, mucho, no más que vos, pero sí viajamos mucho. Del 2008 al 2014, no sé, tuvimos la oportunidad de viajar como por 10 países, a ciudades capitales y ciudades, siempre que uno arma su gira, sabéis muy bien que uno busca esos otros contactos en municipios, en ciudades pequeñas, para poder Sí, hacer un trabajo y poder mostrar el trabajo por otros espacios. Vivimos experiencias muy gratificantes en Argentina, en Brasil, aquí en Colombia, en Perú, en Panamá, en México y otras ciudades, otros países que Uruguay, donde mostrábamos, íbamos siempre con un repertorio, no nos íbamos nada más con una sola obra. La ventaja que teníamos como grupo es que en un montaje siempre éramos los mismos actores. Entonces, si viajábamos, postulábamos 2 o 3 obras y nos llevábamos el maletero, los 5 actores. Y podíamos estar en la programación de esos festivales con 3 espectáculos distintos. Entonces, crecimos muchísimo, particularmente yo crecí muchísimo siendo espectador en esos festivales, porque ajá, además nos permitía como intérpretes medirnos ante la formación y las propuestas que uno veía en esa vitrina, en esas muestras en las que uno participaba. De allí nace esa necesidad de querer hacer un festival internacional de teatro en Maracaibo. El poder ver cómo se organiza un festival, en poder vivirlo como actor, como grupo, poder replicarlo en la ciudad. Entonces, de allí nace el festival, poder ofrecerle también los espacios maravillosos que tiene el teatro en el Zulia, en Maracaibo,
esos edificios patrimoniales con los que contamos, poder ofrecérselos a los grupos internacionales, a los grupos nacionales, y también que el público viese en otro tipo de propuestas, propuesta con un nivel de calidad, propuesta con otras visiones estéticas, y esas fueron las vivencias que nosotros, que particularmente yo viví durante ese proceso de conocer el mundo a través del teatro. El teatro fue el primero que me llevó fuera de la ciudad, fue el primero que me llevó fuera del país, y fue es lo que me ha mantenido fuera del país durante este tiempo, el teatro y los títeres. Entonces, la experiencia ha sido bastante gratificante y enriquecedora porque me ha permitido, o en su momento me permitió, ver cómo se gestiona un festival, cómo se produce un festival, eh, las distintas ópticas y visiones de las agrupaciones en cuanto a una puesta en escena, la formación y sobre todo los amigos y las alianzas que uno va creando en esas giras, esos circuitos que se van quedando y que pasan los años y uno sabe que en Argentina tiene un grupo aliado que tiene una sala y uno puede ir a presentarse luego, o en Chile otro y así sucesivamente. Y sobre todo le queda a uno en la memoria recuerdos y referencias también de puestas en escenas y de actores e intérpretes y agrupaciones. Me pasa con los títeres específicos, que un compañero me quedó de Perú en el primer festival, se llaman Guarapeuma, si no me equivoco, y son de Chile. Y la propuesta que vi en ese momento del Martín. titiritero, que Martín, eh, me gustó, porque hasta su momento no lo había visto. O sea, había visto, obviamente, el movimiento teatral titiritesco de la ciudad, lo he visto, lo llegué a ver mucho del títere de guante, era muy clásico. Entonces ver a este con Mopex en otras con otro contexto, con otra temática, porque hablaba de la prevención, eso como que en el 2008 me impactó y dijo, también se puede hacer con títeres este tipo de Claro. teatro. Y que más adelante, con los festivales que en su momento organizaste vos en Maracaibo con títeres, que creo que organizó también el antiguo Ateneo de San Francisco, y otras muestras que uno veía otras visiones de títeres que lo que hacían eran ser referencia para uno y engrandecer toda esa visión y todo ese panorama de la estética de cómo se puede abordar una propuesta de títeres. Entonces, los festivales para mí han sido como una bendición y un espacio para seguir creciendo y vitrina para que conozcan el trabajo de uno. Sí, hemos estado ya en gran parte de tu vida, todo lo que has hecho, pero cuéntanos qué es lo que quieres hacer ahora. A partir de ahora, tu media naranja, ¿cómo es? AC media naranja, AC media naranja, ¿qué planes, qué proyectos tiene a desarrollar en este momento en Colombia? Queremos posicionarnos como agencia cultural aquí en Colombia. Es lo que buscamos. Una agencia cultural que en primera instancia ofrezca servicios y productos de entretenimiento y formación. Es decir, capacitaciones en teatro, porque es mi área, capacitaciones en todas esas áreas que se desprenden del propio teatro, en actuación, de dramaturgia, de producción, que son en las que me formé y en las que me he venido preparando durante todo este tiempo desde que salí también de Venezuela. Ofrecer teatro, obras de teatro, ofrecer obras de títere, dirigida y enfocado específicamente en primera instancia al público infantil, que es ese público cautivo que uno tiene allí directamente. Hay una gran competencia aquí en Colombia, competencia sana, dice uno, grupos que tienen sus diversos públicos, que tienen sus diversas estéticas y visiones, pero que tienen un camino ya largo y hecho, y son de acá. Entonces es como poder llegar a cumplir los objetivos, que son eso, es poder posicionarse y ofrecer esos servicios y que la gente los consuma. Eh, También la agencia queremos organizar festivales de teatro comunitario, queremos asesorar, porque a su vez soy periodista y Alejandro de Lagos, que acompaña también este proceso, también es periodista y camarógrafo, realizador audiovisual, y poder asesorar también a los grupos que van iniciando o aquellos que tienen trayectoria en lo que es
todo este proceso de creación de imagen de una agrupación, cómo se conforma un grupo. Es decir, son como distintos los lineamientos y los focos que tenemos para más adelante ir a desarrollar, que es impulsar el trabajo del artista local y del artista internacional y seguir en alianza con muchas agrupaciones de afuera para visibilizar e impulsar el trabajo que venimos haciendo. De entrada es eso, es seguir haciendo el teatro que nos gusta, seguir ofreciendo capacitaciones desde el conocimiento que sabemos y seguir siendo como que espacio de impulso, de visibilización, de promoción y difusión para aquellas agrupaciones nobles y que se vayan, que se estén preparando también. Entonces, eso es lo que en mi universo es lo que quiero. Y a nivel personal, sí quiero enfocarme en la formación del títere porque es lo que, insisto, va a garantizar además de la gestión cultural, creo que el Claro. títere puede a uno garantizarle, en mi caso, mi vejez. Entonces, es lo que quiero, prepararme totalmente y formarme en el títere porque es una deuda como intérprete escénico que tengo, pues, para ofrecer cosas de calidad. Ramón González, nos quedan apenas 3 minutos para que nos des tus palabras de despedida, un resumen de tu titiriverso, qué nos quieres decir y tienes 3 minutos, incluyendo tus redes sociales nuevamente. Bien, mi titiriverso, o sea, yo sueño con mi titiriverso, con ese que conocí en el año 2000 cuando era estudiante de la Escuela de Teatro Inés Laredo, donde la ciudad estaba llena de teatrinos, de titiriteros, de muñecos, por todo el casco central mostrando su trabajo, por todas las escuelas y colegios públicos y privados mostrando su trabajo en todos los escenarios, los domingos familiares, los sábados por la tarde. O sea, sueño con volver a una ciudad donde vea ese movimiento, donde podamos encontrar gente que esté haciendo, que ojalá los que estén dedicándose a formar a nuevos valores, a nuevos jóvenes que sigan para que mantengan la trayectoria y mantengan el gremio, el movimiento como tal. Porque si no está esa formación en esos nuevos jóvenes, no vamos a tener, yo no voy a poder ver mi titri universo. Entonces, creería que sueño con eso y es lo que busco y es desde lo que desde acá podría aportar. Que uno vuelva a una ciudad o llegar a una ciudad donde volvamos a ver esa Plaza Andrés Eloy Blanco llena de teatrinos con gente nueva haciendo un buen trabajo de títeres, o gente que se atreva como me atreví yo a comenzar desde cero con el títere en la mano y a ir equivocándose en el camino. Con maestros que estén ahí a tu lado diciéndote, baja ese brazo, baja esa mano muerta, no es con los labios pegados, sino que los labios abren, con gente así que te impulsa a seguir haciéndolo bien. Entonces, con eso es lo que sueño en este momento. Y mis redes sociales son arroba AC Media Naranja por Instagram, Facebook Media Naranja Cultural y por el correo electrónico medianaranjacultural@gmail.com. Allí, por ahí estamos en contacto permanente. Bien, y este charloteando fue dedicado a el titiriverso de Ramón González, titiritero venezolano, actor venezolano, director de títere y de teatro, que esta noche ha compartido con nosotros su titiriverso. Muchísimas gracias y nos vemos acá de lunes a viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Wolfgang, por la invitación. Estamos en contacto. Felicidad. Buenas noches. Iván, buenas noches.